Muy buenos días, amados hermanos. Es un placer para mí compartir este domingo con ustedes, deseando que el Señor les bendiga muy ricamente y que podamos brindarle a Dios un culto para su gloria. Agradezco al pastor Pablo Liardo, que ha tenido la gentileza de invitarme a compartir la palabra con ustedes. Comenzaré hablando un poquitito de cómo fue mi vínculo con ustedes. Allá lejos y hace tiempo, yo pastoreaba la iglesia de Boulogne. Allí se congregaba una familia de apellido Lissac y había un joven que venía bastante seguido a la iglesia a visitar a los tíos y también participaba de los cultos. Ricardo Lissac, bueno, que está con el Señor. Por intermedio de Ricardo, entonces, tuve el privilegio de predicar en esta congregación en algunas oportunidades. También, por supuesto, conocí al pastor Bogdan Boxius y con él y otros pastores participamos de campañas. No recuerdo específicamente si era la campaña con Luis Palau en Vélez, pero ahí compartí con Bogdan, digamos, un tiempo de preparación para servir en la campaña. Pasaron muchos años, luego yo estoy dando algunas clases en el Seminario Bíblico de Fe y allí conocí a Andrea de Sadko, una excelente alumna, y bueno, participamos en algunas actividades juntos y además conocí a Juan, su esposo, y a algunos hermanos de la congregación. Digamos, nos conocimos por Zoom, porque presencialmente todavía no nos hemos visto. Así que es un placer profundo para mí compartir este tiempo con ustedes. Bueno, preguntando sobre qué tema podríamos considerar en esta mañana, me hicieron llegar el mensaje de que hable un poquito de la pandemia, perdón, de la iglesia en este tiempo de pandemia. Y bueno, voy a compartir entonces una especie de charla-mensaje respecto a este tema que tanto nos toca de cerca. En primer lugar, diría que nada ocurre sin la permisión de Dios. En la vida no ocurre nada sin la permisión de Dios. Y si Dios permite algo, es por alguna razón. Por alguna razón Él permitió el accionar de este virus. Debemos reconocer además que la humanidad viene de mal en peor, cada vez más alejada de Dios, cada vez más corrompida, como un avión que está perdiendo altura y está pronto a estrellarse, o como un iceberg, como un Titanic a punto de chocar contra un iceberg y, digamos, ser destrozado. Surgen algunas preguntas respecto a este tema de la pandemia y de muchas otras cosas. Además, en primer lugar, la aparición del COVID-19 ¿está haciendo reflexionar a los hombres? ¿Los está acercando o alejando a Dios? En el mientras tanto, debemos recordar lo que dice la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los romanos, les dice en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es de naturaleza caída. Y yendo un poquito más adelante, en 6:23, Pablo va a decir, porque la paga del pecado es la muerte, separación de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otras preguntas surgen. Por ejemplo, después de la vacuna,
después que todo el mundo esté vacunado, ¿volveremos a lo de antes? ¿Volveremos a las antiguas andanzas? ¿Cómo será la nueva normalidad? ¿Qué quedará de lo que nosotros conocemos? ¿Habrá algún cambio en ese sentido para bien? ¿Qué cambios habrá a nivel global y a nivel Argentina? Me refiero a nivel político, social, económico y sobre todo a nivel espiritual. ¿Qué cambios habrá en este mundo? ¿Y qué cambios habrá en la Iglesia? Todo un misterio, un enigma. Y a propósito de la Iglesia, también surgen algunas preguntas importantes. ¿Quién es el dueño de la Iglesia? Igual que siempre, el Señor. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Y la misión de la Iglesia es la misma. Es decir, por un lado, ser sal y luz. Dos elementos muy importantes que usó Jesús para ilustrar lo que debe ser la vida de un seguidor de Él. La sal, recordemos que tenía que ver con cuidar los alimentos, especialmente las carnes. No había heladeras, no había refrigeradores, y entonces se las utilizaba para que la carne dure mucho más tiempo. De manera que protegía la corrupción, hacía tardar la corrupción. Y por otro lado, la luz ilumina la oscuridad. Es decir, la función de la Iglesia, según Jesús, tenía que ver con, en un sentido, retardar el juicio del mundo, tratar de que no se corrompiera tan pronto, y por otro lado, iluminar la oscuridad, porque el mundo vive en oscuridad. Por eso el apóstol Juan va a decir, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus grandes deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra función de la misión de la Iglesia es anunciar las buenas nuevas de salvación, compartir el mensaje que trae libertad a los hombres. Y otro elemento también importante en el marco de la Iglesia es ser voz profética, es decir, denunciar la corrupción y los pecados de la sociedad en que vivimos. Otra pregunta, ¿cuál es la condición del hombre? Bueno, ya lo mencionamos, el hombre está perdido, irremisiblemente perdido. Y en cuanto al mensaje que tenemos que anunciar, bueno, el mensaje es el mismo. Tenemos que hablar a los hombres de que Dios los ama y tiene un plan precioso para ellos. Pero por otro lado, este mismo Dios que los ama, también dice que el hombre está perdido, que el hombre le ha fallado a Dios. Por lo tanto, debe arrepentirse de sus pecados y debe volver a Él en arrepentimiento y en fe. Por eso el apóstol Pedro lo clarifica muy bien cuando en su primer discurso va a decir esas palabras: y en ningún otro aparte de Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué en cuanto al rol pastoral? El rol pastoral es el mismo, es decir, un pastor tiene que tener olor a oveja. Los líderes de una congregación deben tener olor a oveja, es decir, estar bien y estrechamente relacionados con los hermanos de la congregación. El rol pastoral tiene que ver con un conocimiento práctico acerca de la persona de Dios y también de la necesidad humana.
un líder de una congregación, un pastor, debe enseñar y predicar la palabra de Dios. Esto me recuerda a 2 Timoteo 4, cuando Pablo, ya pronto a ser ejecutado, él le va a recomendar a Timoteo algo muy importante. Te encarezco, Timoteo, delante del Padre y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, porque vendrá tiempo cuando los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué en cuanto al concepto de iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el templo o el lugar donde nos reunimos. Gracias a Dios por los lindos templos y los hermosos lugares donde podemos congregarnos en forma presencial. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es el conjunto de nacidos de nuevo, de personas que pasaron de muerte a vida, que pasaron del gobierno de Satanás, de la esclavitud que le ofrecía Satanás, a la libertad gloriosa que produce Jesucristo. ¿Cómo serán las iglesias prontamente en el futuro? Bueno, no lo sabemos, pero suponemos que van a existir más iglesias de tipo celular, más iglesias discipuladoras, donde el pastoreo mutuo va a ser una de las características de la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en Gálatas mismo, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, nos exhorta el apóstol: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Otra característica que creo que está emergiendo y que se va a profundizar es el hecho de la doctrina bíblica del sacerdocio de todo creyente. El sacerdocio de todo creyente. Cada persona salvada tiene acceso en vivo y en directo a la presencia de Dios sin la necesidad de un intermediario. 1 Pedro 2:9, ese pasaje bien conocido, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay otros dos pasajes en la carta a los Hebreos que quiero mencionar sobre este tema del sacerdocio universal de todo creyente. En Hebreos capítulo 4, 14 al 16, dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira cómo sigue: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el otro pasaje de Hebreos, en el capítulo 10,
versículos 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Preciosos pasajes. Otro elemento a tener en cuenta en relación con lo que viene o con lo que es actualmente es que la Iglesia debe ayornarse con el uso de la tecnología. Aunque a algunos más veteranos, como a mí, nos cueste este tema, sin embargo, debemos progresar. Debemos progresar si queremos alcanzar a más personas con el mensaje del Evangelio. Cuando tenía 15, 16 años, vivía en Villa Adelina y podía agarrar la bicicleta, tomar el acceso norte, la Panamericana, y visitar a un pariente en la zona de Villa Urquiza. Y lo hacía, pero en un muy corto tiempo. Si hoy pretendo hacer lo mismo, no llego ni a los 200 metros. ¿Por qué? Porque hay más vehículos, porque ha cambiado todo. De manera que debemos ayornarnos en el uso de la tecnología. Otra cosa que se me ocurre que debe caracterizar a la Iglesia es vivir un estilo de vida sencillo. Sencillo. La Biblia nos recuerda que somos extranjeros, que somos peregrinos, que somos forasteros en este mundo. Otro aspecto muy importante y que debemos tener bien presente es el hecho de que Cristo vuelve otra vez. Cristo vuelve otra vez. Viene otra vez el Señor. Las señales se están cumpliendo y vemos que hay un avance en ese sentido. El Señor viene otra vez. Esto me recuerda una antigua canción, quizás algunos de ustedes la recuerden, que decía: ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Y el coro, con un gran regocijo, decía: me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Cristo vuelve pronto. Otro aspecto más también muy importante en este tiempo es que muchos hermanos y por supuesto personas no creyentes están tristes, están desmotivados, sin ganas, deprimidos. Y tenemos que ayudarles. Los cristianos tenemos que ayudar a estos hermanos, a estos amigos que están en dificultades, aún creyentes. Es decir, gente de todas las edades, aún niños, están pasando por ese problema. Y entonces nuestra función es animarlos, ayudarlos, recuperar, que ellos puedan recuperar la alegría, el gozo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Acá un ministerio bien actual para la Iglesia, alentar a los que están desanimados. Hay en cuanto a iglesia, el concepto de iglesia tiene que ver con armonía, tiene que ver con unidad, con amor y sobre todo con amor en acción, ¿no es cierto?
Y hay una canción antigua, pero vigente en cuanto a la letra, que dice lo siguiente: juntos, sintiendo lo mismo, unidos por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos, haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, darle algo al que no tiene, ayudar al que está solo, sin amor. Juntos, amándonos todos como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegría y tristeza por igual. Eso es iglesia, eso es iglesia. Concluyendo, yendo hasta el final del mensaje, quiero citar de 1 Tesalonicenses esas palabras del capítulo 5 y versículo 11 que dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Y quién no conoce 1 Tesalonicenses 5:16? Estad siempre gozosos. Esto me recuerda, y perdonen, yo soy de la vieja guardia, esa canción que decía: gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Gloria a Dios por las canciones nuevas que los jóvenes nos alientan a cantar. Gracias a Dios por ellas. Pero gracias a Dios también por los himnos, por las canciones que cantábamos, y debemos reflotarlas, porque hay gozo, hay vida, y en la iglesia debe haber espacio para las canciones nuevas y para los himnos. Somos hermanos en Cristo. La iglesia se compone de viejos, si me permiten el término, de jóvenes, de niños, y debe haber lugar para todos en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Y ahora quiero preguntar a alguien que a lo mejor está apartado, que a lo mejor está escuchando este mensaje y está sintiendo que a lo mejor Dios le está hablando. Y quiero preguntarte: ¿es Cristo tu Señor y Salvador? ¿Le entregaste tu vida a Él, tu juventud, tu adultez? ¿Se lo entregaste? Qué bueno es que puedas entregarle tu corazón y tu vida a Jesucristo. Ven a Él, tal como estás, y dile que Él te busca a ti, que quiere tu perdón, que quiere que tú, Señor, lo salves. Dile ahí con toda libertad. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y quiero terminar haciendo referencia a un hombre que hace muchos años pasó al frente de la capilla donde él iba para recibir a Cristo como su Salvador. Él se llamaba Rodney Smith, que después se lo conoció como el gitano Smith. Cuando este adolescente gitano de unos 15, 17 años aproximadamente vino a recibir a Cristo, alguien dijo irónicamente: es solo un muchacho gitano, hijo de padres incultos. Pero el gitano Smith la tenía clara. Él se convirtió en serio al Señor y sabía que Dios tenía un plan para su vida. Estaba seguro que Dios tenía un plan, un propósito para su vida. Se compró una Biblia,
se compró un diccionario, aprendió a leer y a escribir. ¿Y sabes cuál fue el fin de la historia? Fue un gran evangelista y Dios lo usó grandemente para traer muchas personas a los pies de Cristo en el Reino Unido y en Estados Unidos. Dios te bendiga, amado hermano. Ven a Cristo, ven a Cristo. Si no conoces al Señor, entrégale tu corazón, tu vida. Él te está esperando. Y si a lo mejor ya conoces a Cristo, pero te apartaste, Él también te está esperando para dar sanidad a tu alma, a tu corazón, para renovar tu vida y para que ese propósito que Dios tiene para ti, de servirle, se pueda cumplir debidamente en vos. Quiero terminar con una oración. Señor, en esta hora te agradezco porque me amás y porque me invitás de nuevo a volver a ti. Señor, aquí estoy en tu presencia. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi pasado y te entrego mi vida para que tú la utilices para tu honra y tu gloria. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te rebendiga, amado hermano. Dios rebendiga esta iglesia de Caseros. Dios bendiga a su pastor. Dios bendiga a cada miembro de la iglesia.